El almirante Jake Morrison estaba en el puente del US Defiant y miraba la pantalla gigante frente a él. La pantalla mostraba un mapa del espacio con puntos rojos esparcidos como gotas de sangre. Cada punto rojo significaba otra colonia humana que había quedado en silencio. Otro mundo donde familias vivían, trabajaban y reían hasta que llegaron los alienígenas. Señor, acabamos de perder contacto con Nueva Terra, dijo el comandante Ryan Phillips desde su puesto. Su voz era firme, pero Jake podía oír la preocupación subyacente. Nueva Terra era el hogar de 3 millones de personas, hombres, mujeres y niños que habían viajado lejos de la Tierra para construir nuevas vidas entre las estrellas. Jake cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, la capitana Lisa Grant caminaba hacia él. Su nave, el US Shadow Hawk, acababa de regresar del espacio profundo. La expresión de su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber antes incluso de que hablara. Almirante, tengo el informe de inteligencia, dijo Lisa en voz baja. Le entregó una tableta de datos que se sentía más pesada de lo que debería. Es peor de lo que pensábamos. Jake leyó las cifras y sintió que se le encogía el estómago. El Imperio Boran había enviado más de 2000 naves de guerra al espacio humano. 2000, la mayor fuerza de invasión que nadie había visto jamás. Sus naves eran masivas. Cada una 3 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Sus armas podían derretir acero a 1000 millas de distancia. ¿Cuántas naves tenemos listas para la batalla?, preguntó Jake, aunque ya sabía la respuesta. 847, señor, respondió el comandante Phillips. Eso incluye cada nave de combate que podamos poner en condiciones de volar. Jake hizo los cálculos en su cabeza. 2000 naves enemigas contra 800 naves humanas. Las naves enemigas eran más grandes, más fuertes y tenían mejores armas. Sobre el papel, parecía imposible. La coronel Amy Davis se adelantó desde donde había estado escuchando. Comandaba las fuerzas de los marines, los soldados que luchaban cuando el combate de nave a nave se convertía en acciones de abordaje. Señor, ¿qué hay del Consejo Galáctico? ¿No se supone que deben ayudarnos? Lisa negó con la cabeza antes de que Jake pudiera responder. Hablé con el embajador Chen en el camino de regreso. El Consejo votó ayer. Dijeron que los Vortan son demasiado poderosos para luchar. Nos están abandonando. El puente se quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Durante 50 años, la humanidad había sido parte del Consejo Galáctico. Habían seguido las reglas, pagado sus cuotas y tratado de ser buenos vecinos para docenas de especies alienígenas. Ahora, cuando los humanos más necesitaban ayuda, sus supuestos aliados estaban huyendo. ¿Qué sabemos de estos Vortans?, preguntó Jake. La comandante Sarah Walsh, la ingeniera jefa de la flota, mostró otra pantalla. Han conquistado 47 mundos diferentes en los últimos 100 años. Su patrón de ataque estándar es destruir primero a los militares, y luego esclavizar a quien quede. Usan armas de plasma que pueden cortar cualquier armadura conocida. ¿Alguna debilidad?, preguntó Jake. Sarah negó con la cabeza. Ninguna que hayamos encontrado. Sus escudos pueden detener armas de energía. Sus cascos son lo suficientemente gruesos como para sobrevivir a impactos directos de bombas de fusión. Usan formaciones de batalla tradicionales que les han funcionado durante siglos. Jake caminó hacia el gran ventanal que daba al espacio. Podía ver otras naves humanas flotando cerca, esperando órdenes. Cada nave tenía una tripulación de cientos de personas con familias en la Tierra, personas que se habían alistado para proteger a la humanidad cuando nadie más lo haría. La voz del capitán Ben Turner llegó a través del sistema de comunicación desde su nave, el US Vengeance. Almirante, la flota está reunida y lista. ¿Cuáles son sus órdenes? Jake pensó en sus opciones. Podía ordenar a la flota que defendiera la Tierra directamente. Podrían establecer posiciones defensivas alrededor del mundo natal de la humanidad y esperar a que el enemigo viniera a ellos. Era la opción segura, la opción inteligente según la doctrina militar. Pero Jake había pasado 30 años en el espacio. Había luchado contra piratas, rebeldes y alienígenas hostiles.
Sabía que esperar a que el enemigo eligiera el momento y el lugar de la batalla solía ser un error. Los Vortan reunirían sus fuerzas, estudiarían las defensas humanas y atacarían cuando estuvieran listos. Había otra opción, una opción descabellada que todo asesor militar llamaría suicidio. Lisa, ¿cuánto tiempo tardarían los Voran en llegar a la Tierra si siguen moviéndose a su velocidad actual?, preguntó Jake. 6 días, señor. Quizás 7 si se detienen a destruir cada puesto de avanzada humano en el camino. Jake tomó su decisión. Se giró para enfrentar a sus oficiales. No vamos a esperar a que vengan a nosotros. Vamos a encontrarlos en Nueva Terra. El puente estalló en voces de sorpresa. El comandante Phillips fue el primero en hablar claramente. Señor, eso significaría llevar toda nuestra flota al espacio controlado por el enemigo. Si perdemos, la Tierra quedará indefensa. Si esperamos, perdemos de todos modos, replicó Jake. Los Vortan esperan que huyamos o nos escondamos. Creen que los humanos somos débiles porque usamos tecnología más antigua. Creen que seguiremos los mismos planes de batalla que todas las demás especies han usado. La coronel Davis se adelantó. ¿Qué tiene en mente, señor? Jake sonrió por primera vez en días. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que había decidido hacer algo peligroso y necesario. Vamos a mostrarles que los humanos no luchan como nadie más en la galaxia. Abrió un canal de comunicación para toda la flota. 847. Naves recibieron su mensaje al mismo tiempo. A todas las naves, aquí el almirante Morrison. Tenemos nuestras órdenes. Vamos a Nueva Terra para enfrentar a la flota Voran. No les mentiré. Las probabilidades están en nuestra contra. El enemigo tiene más naves y cañones más grandes, pero no saben cómo luchan los humanos cuando estamos acorralados. Jake hizo una pausa y miró alrededor del puente a sus oficiales. Estas personas habían servido con él durante años. Confiaban en él incluso cuando sus órdenes parecían imposibles. Prepárense para el salto hiperespacial. Partimos en 1 hora. Asegúrense de que cada sistema de armas esté listo y cada miembro de la tripulación conozca su trabajo. Hoy descubriremos qué sucede cuando alguien amenaza a los hijos de la humanidad. La flota comenzó a moverse en formación. 847 naves preparándose para enfrentar a un enemigo que nunca había perdido una batalla. Un enemigo que consideraba a los humanos nada más que animales primitivos con tecnología afortunada. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El señor de la guerra Sestul estaba en el centro de comando de su buque insignia, el Dominio Eterno. La enorme nave medía 5 millas de largo y llevaba suficientes armas para destruir un planeta entero. A su alrededor, las pantallas mostraban las posiciones de su flota. 2000 naves extendidas por el sistema de Nueva Terra como una red mortal. Estaba leyendo informes sobre la especie llamada humanos. Los informes le hicieron reír. Estas criaturas eran nuevas en los viajes espaciales. Solo habían estado volando entre estrellas durante 100 años. Sus armas eran primitivas. Usaban balas de metal y explosivos simples en lugar de la energía de plasma adecuada. Sus naves eran pequeñas y débiles. Señor de la guerra, todas las colonias humanas han sido destruidas, informó el comandante Bexel, su segundo al mando. El planeta Nueva Terra arde. 3 millones de humanos están muertos. Sestul asintió. Siempre era lo mismo. Primero, destruían las bases militares. Luego, quemaban las ciudades. Cualquier superviviente sería tomado como esclavo para trabajar en las minas Vortan. Era un sistema que había funcionado perfectamente durante un siglo. ¿Cuántas naves humanas escaparon?, preguntó Sestul. Ninguna de las colonias, señor. Pero nuestros exploradores informan de una gran flota que se mueve hacia nosotros desde la Tierra. Sestul miró la pantalla táctica. Puntos rojos mostraban por dónde viajaban las naves humanas a través del hiperespacio. La computadora calculó sus números. 847 naves. 800 naves. Sestul dijo con diversión. Creen que pueden luchar contra nosotros con 800 naves diminutas. Los otros oficiales Vortan en el centro de comando hicieron chasquidos con sus bocas. Era como su especie reía.
La idea de que los humanos los atacaran era lo más divertido que habían oído en años. El comandante Bexel buscó más información sobre las tácticas militares humanas. Señor, los humanos luchan de maneras muy simples. Forman líneas y se disparan unos a otros hasta que un bando se rinde. No tienen comprensión del combate espacial avanzado. Sestul había conquistado 47 mundos. Había luchado contra los feroces regelianos con sus armas de cristal. Había derrotado a los astutos centuranos con sus naves invisibles. Incluso había vencido a los orgullosos salarianos que se creían los mejores guerreros de la galaxia. Los humanos serían más fáciles que cualquiera de ellos. ¿Cuándo llegarán?, preguntó. 6 horas, señor. Deberíamos preparar una emboscada. Sestul lo pensó. Podía esconder sus naves detrás del planeta y atacar a los humanos cuando salieran del hiperespacio. Terminaría en minutos. Pero, ¿dónde estaba la diversión en eso? ¿Dónde estaba la lección para la galaxia? No, decidió. Nos encontraremos con ellos en el espacio abierto. Quiero que todas las especies de la galaxia vean lo que sucede cuando alguien desafía al Imperio Boran. Los destruiremos lentamente, nave por nave. Asegúrense de que nuestros sistemas de comunicación graben todo. Mientras los Vortan preparaban su celebración de la victoria, la flota humana viajaba a través del hiperespacio. En el puente de Lues Defiant, el almirante Morrison celebró una reunión final con los capitanes de sus naves. La reunión se realizó a través de una pantalla de video ya que las naves todavía viajaban más rápido que la luz. El capitán Ben Turner del crucero pesado US Vengeance habló primero. Almirante, he estado mirando los informes de inteligencia. Estas naves Vortan tienen escudos que pueden detener cualquier arma de energía que tengamos. Sus cañones de plasma pueden derretir nuestra armadura como mantequilla. ¿Estás seguro de que nuestras nuevas armas funcionarán? El almirante Morrison miró a la comandante Sarah Walsh, su ingeniera jefa. Había estado trabajando en nuevos sistemas de armas durante 2 años, sistemas que nunca habían sido probados en combate real. El impulsor de masa debería funcionar, dijo Sarah. Pero no sonaba completamente segura. Hemos hecho simulaciones por computadora. Proyectiles de metal sólido moviéndose a velocidades muy altas deberían atravesar sus escudos. Pero nunca lo hemos probado contra tecnología Vortan real. El capitán Nick Hayes de la nave de ataque rápido US Lightning levantó la mano. ¿Y si tienen defensas que no conocemos? ¿Y si nuestra inteligencia es incorrecta? Entonces nos adaptamos, respondió el almirante Morrison. Eso es lo que hacen los humanos. Cambiamos nuestros planes cuando los viejos planes no funcionan. El comandante Ryan Phillips mostró una pantalla táctica con ambas flotas. Señor, los Vortan probablemente formarán su línea de batalla tradicional. Es lo que han hecho en cada lucha durante el último siglo. Ponen sus naves más grandes en el centro y las más pequeñas a los lados. El almirante Morrison estudió la pantalla. ¿Y qué esperan que hagamos? Formar nuestra propia línea de batalla e intercambiar disparos hasta que un bando se rompa, respondió Phillips. Entonces no haremos eso, dijo Morrison simplemente. La coronel Amy Davis se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cuál es el plan, señor? Morrison sonrió con la misma sonrisa peligrosa que había mostrado antes. Vamos a hacer algo que ninguna otra especie ha intentado jamás. Vamos a luchar como humanos. Presionó botones en su panel de control y la pantalla táctica cambió. En lugar de mostrar 2 líneas ordenadas de naves enfrentadas, mostraba algo que parecía caos. Naves humanas dispersas en todas direcciones, moviéndose en patrones que parecían aleatorios. Los Vortan creen que saben cómo funcionan las batallas espaciales, explicó Morrison. 2 flotas se alinean y se disparan hasta que alguien gana. Lo han estado haciendo de la misma manera durante 100 años porque siempre funciona. El capitán Turner parecía confundido. Señor, la doctrina militar dice que dispersar nuestras fuerzas nos debilita. La unidad de mando y la concentración de la potencia de fuego son principios básicos. Principios básicos que toda especie alienígena sigue, replicó Morrison. Por eso los Voran siempre ganan. Han aprendido a contrarrestar cada táctica tradicional,
pero nunca han luchado contra un enemigo que se niega a seguir las reglas. Sarah Walsh comenzó a entender. Quiere coordinar nuestro fuego mientras estamos dispersos por el campo de batalla. Enlazar todos nuestros sistemas de puntería. Exactamente. 847 naves actuando como un solo sistema de armas. Esperarán una batalla tradicional. En cambio, se enfrentarán a algo que nunca ha existido antes. La flota comenzó a salir del hiperespacio en el borde del sistema de Nueva Terra. Una por una, las naves humanas aparecieron en el espacio normal e inmediatamente comenzaron a moverse a sus posiciones. Eso no tenía sentido para el pensamiento militar tradicional. En su buque insignia, el señor de la guerra Sestul observó la llegada de las naves humanas. Sus oficiales tácticos intentaron entender la formación humana, pero no había formación. Las naves parecían estar dispersas al azar en una vasta área del espacio. ¿Qué están haciendo?, preguntó el comandante Bexel. Esto no tiene ningún sentido táctico. Sestul volvió a reír. Están entrando en pánico. Saben que están a punto de morir, así que corren en todas direcciones. Hará que cazarlos sea más entretenido. Abrió un canal de comunicación con la flota humana. El rostro del almirante Morrison apareció en su pantalla. El humano parecía tranquilo, lo que sorprendió ligeramente a Sestul. Normalmente, los comandantes enemigos estaban aterrorizados a estas alturas. Almirante humano, dijo Sestul en su inglés con fuerte acento, han cometido un error al venir aquí. Ríndanse ahora y algunas de sus gentes podrán vivir como esclavos. La expresión de Morrison no cambió. Soy el almirante Jake Morrison de la Flota de Defensa Humana. Han atacado nuestras colonias y matado a nuestra gente. Tienen 30 segundos para abandonar nuestro espacio o los eliminaremos. El centro de comando estalló en risas chasqueantes. Eliminarlos. Estos diminutos humanos iban a eliminar a la mayor fuerza militar de la galaxia. Sestul todavía se reía cuando dio la orden que cambiaría la historia galáctica para siempre. Todas las naves, formación de ataque. Mostremos a la galaxia lo que le sucede a las especies que no conocen su lugar. La flota Vortan se movió en formación de ataque como un gigantesco muro de la muerte. 2000 naves se dispusieron en líneas perfectas, tal como lo habían hecho en cada batalla durante el último siglo. Las naves más grandes se quedaron en el centro, donde sus masivos cañones podían hacer el mayor daño. Las naves más pequeñas se extendieron a los lados para atrapar a cualquier enemigo que intentara escapar. El señor de la guerra Sestul observaba desde su silla de mando mientras su flota se preparaba para destruir a los humanos. Todo iba exactamente según lo planeado. Los humanos habían dispersado sus naves por una vasta área del espacio, lo que significaba que no podían apoyarse mutuamente en la batalla. Era el peor error táctico posible. Señor, las naves humanas se están moviendo. Patrones extraños, informó el comandante Bexel. No están formando una línea de batalla. Sestul miró la pantalla táctica. Las naves humanas se movían de forma extraña. Se lanzaban de un lado a otro como animales asustados. Algunas naves volaban hacia la flota Voran mientras que otras se alejaban. No había patrón, ni formación, ni sentido en absoluto. Están corriendo como niños asustados, dijo Sestul con desprecio. Apunten a la nave humana más cercana y destruyanla. Acabemos con esto rápidamente. La nave humana más cercana era el US Lightning, comandada por el capitán Nick Hayes. Era una nave pequeña y rápida que se había acercado más a la flota Voran que cualquier otra. Para Sestul, parecía un blanco fácil. Fuego, ordenó. El cañón de plasma principal del dominio eterno se cargó con un sonido como un trueno. El arma podía destruir una ciudad de un solo disparo. Disparó un rayo de energía pura que iluminó la oscuridad del espacio. El rayo viajó casi a la velocidad de la luz hacia la pequeña nave humana. En el puente del US Lightning, el capitán Hayes observó el rayo de plasma que se dirigía hacia ellos. Su tripulación estaba lista. Habían entrenado para este momento durante meses. Matriz deflectora en línea, informó su oficial de armas. Prepárense para el impacto. El rayo de plasma golpeó el escudo deflector del Lightning. Por un momento,
el espacio alrededor de la nave brilló con un azul intenso. Luego la energía se dispersó y desapareció, dejando la nave humana completamente intacta. El silencio llenó el centro de comando Vortan. El arma más poderosa de su flota no le había hecho nada a la pequeña nave humana. Era imposible. Disparen de nuevo, ordenó Zestul. Su voz ya no era segura. 3 naves Voran más dispararon sus cañones de plasma. 3 rayos más de energía mortal golpearon naves humanas. 3 veces más la energía se dispersó inofensivamente sobre extraños escudos humanos. ¿Cómo están haciendo eso?, preguntó el comandante Vexel, su voz temblorosa. Antes de que Zestul pudiera responder, las naves humanas hicieron algo aún más imposible. Empezaron a moverse más rápido de lo que la física debería permitir. La flota humana dispersa se coordinó de repente en una compleja danza tridimensional de destrucción. La voz del almirante Morrison llegó a través del sistema de comunicación a cada nave humana a la vez. Todas las naves, ejecuten el patrón Omega. Muéstrenles lo que pasa cuando amenazan a nuestras familias. Las naves humanas se movieron con una coordinación perfecta. Naves que habían estado dispersas a lo largo de millones de millas de espacio de repente trabajaron juntas como partes de una sola máquina. Aceleraron a velocidades que hicieron que las computadoras de puntería Vortan lucharan por mantener el ritmo. El crucero pesado US Vengeance del capitán Ben Turner lideró un grupo de naves humanas en una maniobra de flanqueo que nunca antes se había visto en el combate espacial. En lugar de volar en líneas rectas, se curvaron alrededor de la formación Vortan como agua fluyendo alrededor de una roca. «Imposible», susurró Zestul. «Las naves no pueden coordinarse a estas distancias. El retraso en la comunicación por sí solo debería hacer esto imposible». Pero los humanos habían resuelto problemas que otras especies ni siquiera sabían que existían. Sus sistemas de comunicación cuántica permitían una coordinación instantánea a través de vastas distancias. Sus redes informáticas vinculaban el sistema de puntería de cada nave en un cerebro gigante que podía predecir los movimientos enemigos y ajustar las tácticas en tiempo real. La voz de la comandante Sarah Walsh llegó a través del sistema de comunicación de la flota. Todos los impulsores de masa de las naves están cargados y listos. Las computadoras de puntería están enlazadas. Tenemos soluciones de disparo para todas las naves enemigas. Las naves humanas se habían estado moviendo aparentemente al azar. Pero ahora su verdadero propósito quedó claro. Se habían posicionado de modo que cada nave Vortan fuera blanco de múltiples naves humanas. La formación dispersa que había parecido un caos era en realidad el plan de batalla más sofisticado de la historia galáctica. ¿Qué son los impulsores de masa?, preguntó el comandante Vexel, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Zestul tampoco lo sabía. Los informes de inteligencia Vortan habían dicho que los humanos usaban armas de proyectiles primitivas, balas de metal disparadas desde simples cañones, nada que pudiera amenazar la avanzada tecnología Vortan. Estaban a punto de aprender cuán equivocada había estado su inteligencia. La voz del almirante Morrison cortó la confusión de la batalla. Todas las naves. Fuego. 847 naves humanas dispararon exactamente en el mismo momento. Pero estas no eran las armas primitivas que los Vortan esperaban. Eran aceleradores magnéticos que podían lanzar barras de tungsteno al 30% de la velocidad de la luz. Los proyectiles eran pequeños, no más grandes que el brazo de una persona. Pero cuando algo tan pequeño se mueve al 30% de la velocidad de la luz, lleva más energía que una bomba nuclear. Y los humanos no habían disparado solo uno, sino miles de estos proyectiles. Los escudos Vortan, diseñados para desviar armas de energía, eran completamente inútiles contra objetos sólidos que se movían a velocidades tan increíbles. Las barras de tungsteno atravesaron los escudos como si ni siquiera estuvieran allí. El señor de la guerra Zestul observó con horror cómo su buque insignia se estremecía bajo múltiples impactos. Las alarmas sonaron en toda la nave. Los informes de daños llegaban de todas las secciones. Brecha en el casco en las cubiertas 40 a 60, informó un oficial en pánico. Sección de ingeniería destruida. Fallo de energía principal. El dominio eterno, la nave de guerra más poderosa de la flota Vortan, había sido inutilizada en los primeros segundos de combate.
A su alrededor, otras naves Vortan sufrían el mismo destino. La orgullosa flota que había conquistado 47 mundos estaba siendo destrozada por armas que no entendían. «Devuelvan el fuego», ordenó Zestul desesperadamente. «Todas las naves, devuelvan el fuego». Las naves Vortan supervivientes intentaron contraatacar. Cañones de plasma dispararon a las naves humanas, pero los humanos ya no estaban donde las computadoras de puntería esperaban que estuvieran. Se habían movido a nuevas posiciones mientras sus proyectiles todavía estaban en vuelo. La nave de reconocimiento de la capitana Lisa Grant, US Shadow Hawk, danzaba entre los rayos de plasma como una hoja en el viento. Su nave era pequeña y rápida, diseñada para explorar en lugar de luchar. Pero enlazada a la red de puntería de la flota, incluso sus pequeñas armas se convirtieron en parte de la destrucción coordinada. «Apunten a las naves de mando», ordenó el almirante Morrison. «Corten su capacidad de coordinarse». La flota humana ajustó sus prioridades de puntería instantáneamente. Naves que habían estado disparando a naves Voran al azar ahora se enfocaban en los centros de comando y control. Más barras de tungsteno volaron por el espacio, cada una guiada por computadoras que podían calcular la posición exacta de las naves enemigas varios segundos en el futuro. La coronel Amy Davis observaba la batalla desde su posición en la nave de asalto de los marines, US Bulldog. Su trabajo vendría después, si alguna nave Vortan sobrevivía lo suficiente como para ser abordada. Pero mientras observaba la pantalla táctica, comenzó a preguntarse si eso sería necesario. La flota Voran se estaba desmoronando. Naves que habían gobernado la galaxia durante un siglo se estaban rompiendo en pedazos bajo el asalto humano. La formación perfecta que había intimidado a tantas especies era ahora un desastre disperso de restos ardientes. «Señor», dijo el comandante Vexel a Zestul, «necesitamos retirarnos. Nos están destruyendo». Zestul miró la pantalla táctica. En menos de un minuto de combate, había perdido más de 300 naves. Los humanos no habían perdido ninguna. Su flota estaba siendo sistemáticamente destruida por un enemigo que luchaba como nada que hubiera visto antes. Por primera vez en su vida, el gran señor de la guerra Zestul dio una orden que nunca antes había dado. Todas las naves, retirada a toda velocidad al punto de salto hiperespacial. Pero mientras sus naves restantes se giraban para huir, descubrieron algo que le heló la sangre. Los humanos también habían predicho este movimiento. Naves humanas rápidas ya estaban esperando en el punto de salto, bloqueando su escape. La flota Voran intentó escapar, pero no había a dónde huir. El capitán Nick Hayes y su escuadrón de ataque rápido se habían movido para bloquear los puntos de salto hiperespacial antes incluso de que comenzara la batalla. Las naves humanas esperaban como cazadores silenciosos, cortando toda ruta de escape. El señor de la guerra Zestul miró su pantalla táctica con incredulidad. Luces rojas de advertencia parpadeaban por todo su dañado centro de comando. La mitad de su poderosa flota ya estaba destruida o gravemente dañada. La otra mitad estaba atrapada sin salida. ¿Cómo lo supieron?, susurró. ¿Cómo supieron que intentaríamos retirarnos? El comandante Vexel, sangrando por una herida en la cabeza, intentó responder. Señor, los humanos parecen predecir cada uno de nuestros movimientos. Es como si pudieran ver el futuro. No podían ver el futuro, pero podían ver patrones. Las computadoras militares humanas habían estudiado cada batalla Vortan del último siglo. Sabían exactamente cómo reaccionaría la flota alienígena a diferentes situaciones. Cuando los humanos hacían algo inesperado, los Vortan respondían de maneras predecibles. El almirante Morrison abrió un canal de comunicación para toda la flota humana. Todas las naves, ejecuten la fase final. Ninguna nave enemiga abandona este sistema. Las naves humanas se movieron a su formación de ataque final. Lo que sucedió a continuación sería recordado como los 60 segundos más devastadores en la historia de la guerra espacial. Las naves Voran restantes intentaron contraatacar desesperadamente. Cañones de plasma dispararon en todas direcciones, iluminando el espacio con energía mortal, pero las naves humanas se movían como fantasmas, nunca permaneciendo en un lugar el tiempo suficiente para ser blanco efectivo.
El crucero pesado US Vengeance del capitán Ben Turner lideró el asalto principal. Su nave lanzó una salva completa de proyectiles de impulsor de masa contra el buque insignia Vortan. Las barras de tungsteno, moviéndose a una velocidad increíble, golpearon el dominio eterno desde 6 ángulos diferentes a la vez. La masiva nave alienígena, de 5 millas de largo y armada con suficientes armas para destruir planetas, se partió por la mitad como un juguete roto. El señor de la guerra Sestul tuvo apenas tiempo de darse cuenta de que su imperio milenario estaba terminando antes de que su centro de mando fuera vaporizado. Pero los humanos no habían terminado. La comandante Sarah Walsh tenía una sorpresa más preparada. Activó un nuevo sistema que enlazaba las armas de cada nave humana en una única red de puntería. 847 naves se convirtieron en un arma gigante. Patrón de fuego sincronizado activado. Walsh informó al almirante Morrison. Todas las naves fijadas en los objetivos designados. La flota humana disparó como una sola. Miles de proyectiles lanzados simultáneamente. Cada uno apuntado a un objetivo específico calculado por el poder de procesamiento combinado de toda la flota. La puntería era tan precisa que múltiples proyectiles golpearon los mismos puntos débiles en las naves enemigas, maximizando el daño. Las naves Vortan que habían sobrevivido a los primeros ataques fueron destrozadas en segundos. Naves que habían conquistado docenas de mundos fueron reducidas a chatarra flotando en el espacio. La orgullosa flota que nunca había conocido la derrota estaba siendo sistemáticamente destruida. La coronel Amy Davis observaba desde su nave de asalto de los marines cómo se desarrollaba la batalla. Su trabajo era liderar grupos de abordaje en naves enemigas, pero cada vez había menos naves intactas para abordar. Coronel, llegó una voz por su sistema de comunicación. Era el teniente Tony Park del equipo de reconocimiento. Tenemos supervivientes Vortan solicitando la rendición. Varias naves están intentando apagar sus armas. Davis miró al almirante Morrison en la pantalla principal. En la guerra tradicional Vortan, la rendición no se aceptaba. Los alienígenas generalmente luchaban hasta la muerte o esclavizaban a sus enemigos, pero los humanos luchaban de manera diferente. Almirante, tenemos naves enemigas intentando rendirse, informó Davis. Morrison asintió. Acepten su rendición. Hagan que apaguen todas las armas y se preparen para ser abordados. No somos como ellos, coronel. No matamos prisioneros. Esta decisión sería tan importante como la propia victoria militar. La flota humana comenzó a aceptar rendiciones de naves Voran mientras continuaba destruyendo a las que seguían luchando. La nave de reconocimiento de la capitana Lisa Grant, US Shadow Hawk, se movió por la zona de batalla, rescatando supervivientes de ambos bandos. Sus equipos médicos trataron a Vortan heridos junto a humanos lesionados. Este acto de misericordia, transmitido a toda la galaxia por los sistemas de comunicación Vortan, cambiaría la forma en que toda la galaxia veía a la humanidad. La batalla estaba ahora en su fase final. Habían pasado menos de 45 segundos desde que se dispararon los primeros tiros, pero la flota Vortan estaba completamente destruida como fuerza de combate. Las naves que no estaban ya destruidas estaban rindiéndose o intentando escapar desesperadamente. El comandante Ryan Phillips coordinó los ataques finales desde su posición en el Defiant. Sus computadoras de puntería rastreaban cada nave enemiga restante. Una por una, fueron capturadas o destruidas. Señor, nave enemiga intentando embestir nuestra formación, informó la oficial de armas, la teniente Kate Wilson. Un crucero Vortan dañado, con sus armas destruidas y motores fallando, intentaba estrellarse contra un grupo de naves humanas. Era un último ataque desesperado de una tripulación que prefería la muerte a la rendición. El US Vengeance del capitán Turner interceptó la nave enemiga. En lugar de destruirla con armas, Turner ordenó a su nave que bloqueara físicamente el intento de embestida. Las dos naves colisionaron, pero la tripulación de Turner se había preparado para el impacto. La construcción más fuerte de su nave y mejores sistemas de control de daños le permitieron sobrevivir mientras la nave Vortan quedaba inutilizada. Nave enemiga inutilizada, señor, informó Turner. Sin bajas en nuestro bando, preparándonos para tomar prisioneros.
El almirante Morrison miró la pantalla táctica. Habían pasado 57 segundos desde que comenzó la batalla. La fuerza militar más poderosa en la historia galáctica conocida había sido completamente derrotada. Ni una sola nave humana había sido destruida. Todas las naves, alto el fuego, ordenó Morrison. Inicien operaciones de rescate para todos los supervivientes, tanto humanos como Vortan. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en más de un siglo, una flota Vortan había sido derrotada. No solo derrotada, sino completamente destruida en menos de un minuto de combate. En las pocas naves Vortan supervivientes, las tripulaciones alienígenas miraban sus pantallas en estado de shock. Muchos de ellos nunca habían visto a su flota perder ni una sola batalla. Ahora lo habían perdido todo en menos tiempo del que se tarda en beber una taza de café. El comandante Bexel, ahora el oficial Vortan superviviente de más alto rango, abrió un canal de comunicación con la flota humana. Su voz era apenas un susurro. Almirante humano, nos rendimos. Solicitamos piedad para nuestras tripulaciones restantes. El rostro del almirante Morrison apareció en la pantalla de Bexel. El líder humano parecía cansado pero no enojado. No había odio en sus ojos. A pesar de todo lo que los Vortan habían hecho a las colonias humanas. Comandante, apaguen todas sus armas y prepárense para ser abordados. Sus heridos recibirán tratamiento médico. Sus supervivientes serán tratados según las leyes de la guerra. Esta es la promesa del almirante Morrison. Bexel había esperado la muerte o la esclavitud. En cambio, le ofrecían misericordia a un enemigo cuyo pueblo su flota acababa de masacrar. Era un concepto tan ajeno al pensamiento Voran que apenas podía entenderlo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué muestran piedad a sus enemigos? La respuesta de Morrison sería citada en los libros de historia durante miles de años. Porque eso es lo que nos hace humanos, comandante. Luchamos para proteger, no para conquistar. Ganamos guerras para crear paz, no para crear más enemigos. La batalla de Nueva Terra había terminado. La victoria más desigual en la historia militar galáctica había durado exactamente 57 segundos desde el primer disparo hasta la rendición final. Pero la verdadera victoria apenas comenzaba. Las noticias de la batalla ya se estaban extendiendo por la galaxia a la velocidad de la luz, transportadas por los sistemas de comunicación Vortan que debían transmitir su triunfo. En cambio, estaban transmitiendo la noticia que lo cambiaría todo. La humanidad no solo había sobrevivido a su primera gran guerra galáctica. La habían ganado en menos de un minuto. La noticia viajó por la galaxia más rápido de lo que nadie pensó posible. En cuestión de horas, toda civilización con capacidad espacial sabía lo que había sucedido en Nueva Terra. El Imperio Vortan, la fuerza militar más temida en el espacio conocido, había sido completamente destruido en 57 segundos por una especie que la mayoría de los alienígenas consideraban primitiva. En el puente de Louis Defiant, el almirante Morrison observaba las naves de rescate moverse por el campo de escombros. Los equipos médicos humanos trabajaban junto a los supervivientes alienígenas, tratando heridas y salvando vidas sin preguntar a qué especie pertenecían los pacientes. Era algo que la galaxia nunca había visto antes. La capitana Lisa Grant se acercó a Morrison con una tableta de datos llena de mensajes. Señor, estamos recibiendo comunicaciones de toda la galaxia. Todo el mundo quiere hablar con nosotros. Morrison miró la lista de nombres. La República Centorana, la Federación Riellana, la Mancomunidad Alariana. Todos los gobiernos importantes del espacio conocido intentaban contactar con la Tierra. Muchos de estos mismos gobiernos se habían negado a ayudar a la humanidad apenas unos días antes. ¿Y el Consejo Galáctico?, preguntó Morrison. La expresión de Grant era cuidadosamente neutral. El canciller Belak ha solicitado una reunión de emergencia. Dice que el Consejo quiere discutir una cooperación militar inmediata con la humanidad. Morrison casi sonrió. 3 días antes, el Consejo había votado abandonar a la humanidad a los Vortan. Ahora querían ser los mejores amigos de la humanidad. La política nunca cambiaba, sin importar la especie involucrada. Dile al canciller que consideraremos su solicitud, dijo Morrison,
después de que terminemos de limpiar el desastre que su consejo se negó a ayudarnos a resolver. El comandante Ryan Phillips estaba coordinando las operaciones de rescate desde su puesto. Naves humanas estaban sacando a supervivientes Boran de naves dañadas y proporcionando atención médica. Los alienígenas parecían confundidos y asustados. Habían esperado ser asesinados o esclavizados, como era normal en su cultura. Almirante, los prisioneros Vortan están haciendo preguntas extrañas, informó Phillips. Quieren saber cuándo comenzarán las ejecuciones y cuánto tiempo serán mantenidos como esclavos. Morrison se acercó a donde el comandante Bexel, el Boran superviviente de más alto rango, estaba retenido bajo guardia. Las heridas del oficial alienígena habían sido tratadas por médicos humanos. Estaba sentado en lo que los humanos consideraban una silla cómoda, aunque parecía esperar ser torturado en cualquier momento. Comandante Bexel, dijo Morrison suavemente, usted y su gente no serán ejecutados. No serán esclavizados. Serán retenidos como prisioneros de guerra de acuerdo con la ley militar humana. Bexel miró a Morrison con ojos grandes y confundidos. No entiendo. Destruimos sus colonias. Matamos a millones de su gente. ¿Por qué no toman venganza? Morrison se sentó frente al comandante alienígena. Porque la venganza no trae de vuelta a los muertos, comandante, y porque alguien tiene que romper el ciclo de violencia que ha plagado esta galaxia durante siglos. Pero así no es como funciona la guerra, protestó Bexel. El fuerte conquista al débil. Los vencedores esclavizan a los derrotados. Este es el orden natural. Quizás lo era, replicó Morrison. Pero los humanos vamos a intentar una forma diferente. En toda la galaxia, las reacciones a la victoria de la humanidad fueron inmediatas y dramáticas. En el mundo natal centorano, el presidente Talvar convocó una sesión de emergencia del Parlamento. Los centoranos habían sido el siguiente objetivo en la lista de invasión Vortan. Habían esperado estar luchando por su supervivencia en cuestión de meses. Los humanos han hecho lo imposible, anunció el presidente Talvar a la abarrotada sala de asambleas. Han derrotado a los Vortan en batalla abierta. Debemos abrir inmediatamente relaciones diplomáticas formales con la Tierra. Escenas similares se desarrollaron en docenas de mundos. Especies que habían vivido con miedo de los Vortan durante generaciones de repente se encontraron libres. El equilibrio de poder galáctico había cambiado por completo en menos de una hora. Pero las reacciones más importantes vinieron de lugares inesperados. En mundos remotos y colonias olvidadas. Poblaciones de esclavos que habían sido capturadas por los Vortan comenzaron a tener esperanza por primera vez en años. Si alguien podía derrotar a los Vortan, quizás alguien podría liberarlos también. El capitán Ben Turner lideraba las operaciones de salvamento cuando recibió un mensaje prioritario de la Tierra. Almirante, necesita ver esto, le dijo a Morrison por el sistema de comunicación. El mensaje era de la presidenta Sarah Kim de la Federación de la Tierra. Su rostro apareció en la pantalla principal y parecía no haber dormido en días. Almirante Morrison, felicitaciones por su victoria. El planeta entero está celebrando, pero tenemos una situación desarrollándose aquí que necesita saber. Morrison frunció el ceño. ¿Qué tipo de situación, señora presidenta? Estamos siendo contactados por representantes de más de 60 especies diferentes. Todos quieren lo mismo, alianzas militares con la humanidad. Algunos ofrecen tecnología, otros ofrecen territorio, y unos pocos ofrecen convertirse en protectorados humanos. Morrison se frotó la frente. Había esperado esto, pero no tan rápido ni a tal escala. La presidenta Kim continuó. Hay más, almirante. Estamos recibiendo mensajes de mundos esclavos en todo el antiguo espacio Vortan. Están pidiendo ayuda humana para liberarse de sus captores restantes. La coronel Amy Davis levantó la vista de sus informes. Señor, tenemos los recursos para ayudar a algunos de ellos. Mis marines podrían liberar varios mundos si actuamos rápidamente. Morrison lo pensó cuidadosamente. La humanidad acababa de demostrar que podían luchar y ganar contra probabilidades imposibles. Pero con la victoria venía la responsabilidad. La galaxia los miraba en busca de un liderazgo que nunca habían pedido. Señora presidenta,
Dígale a nuestros nuevos amigos que la humanidad está dispuesta a discutir alianzas basadas en el respeto mutuo y valores compartidos. Morrison dijo, no seremos protectores ni amos de nadie, pero apoyaremos a aquellos que creen en la libertad y la paz. Hizo una pausa y miró alrededor del puente a sus oficiales. Estas personas acababan de cambiar la historia galáctica. Merecían saber qué venía después. En cuanto a los mundos esclavos, ayudaremos a cualquiera que lo pida. Pero no vamos a construir un imperio. Vamos a construir algo mejor. La comandante Sarah Walsh mostró una nueva pantalla con el espacio humano y los sistemas circundantes. Almirante, ¿qué vamos a construir exactamente? Morrison sonrió, y esta vez fue una expresión genuinamente feliz. Vamos a construir una galaxia donde nadie tenga que tener miedo nunca más, Sarah. Donde las especies puedan desarrollarse y crecer sin preocuparse por ser conquistadas o esclavizadas. El sistema de comunicación se activó con un mensaje entrante. El capitán Nick Hayes apareció en pantalla desde su posición cerca del punto de salto hiperespacial. Almirante, tenemos naves entrantes, múltiples especies, todas volando en vectores de aproximación pacíficos. Parece que todo el mundo quiere hablar con nosotros personalmente. Morrison asintió. Déjelos venir, capitán. Es hora de que la humanidad ocupe su lugar en la civilización galáctica. No como conquistadores, sino como protectores de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. En los meses que siguieron, los historiadores marcarían la batalla de Nueva Terra como el fin de la era del miedo y el comienzo de la era humana. No porque la humanidad conquistara la galaxia, sino porque eligieron liberarla en su lugar. El Imperio Boran estaba acabado, sus territorios restantes liberados por coaliciones lideradas por humanos de antiguas víctimas. El Consejo Galáctico fue reformado con nuevos principios basados en la cooperación en lugar de la sumisión al más fuerte. Y en las academias militares de 100 mundos, los jóvenes oficiales aprendieron nuevas tácticas basadas en la innovación y coordinación humanas. Pero, más importante, aprendieron nuevos principios basados en los valores humanos de misericordia, protección y justicia. El almirante Morrison cumplió su promesa. La humanidad no construyó un imperio. Construyeron algo que nunca había existido antes en la historia galáctica. Una civilización basada en la idea de que los fuertes deben proteger a los débiles, no explotarlos. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente lo que la humanidad había pretendido. En los registros oficiales de la historia militar galáctica, la batalla de Nueva Terra fue registrada con una simple entrada. Duración: 57 segundos. Resultado: victoria humana total. Significado: lo cambió todo. Pero el almirante Morrison prefería la forma en que el comandante Bexel lo describió en su declaración de rendición. El día que los humanos enseñaron a la galaxia que había una mejor manera de ser fuerte. La nave plateada se movía por el espacio como un cristal gigante flotando en la oscuridad. La comandante Silterra estaba en el puente, su cuerpo hecho de luz viviente que cambiaba de color con sus pensamientos. En ese momento brillaba con un azul suave, lo que significaba que sentía curiosidad. Sus 3 ojos miraban la pantalla que mostraba un pequeño planeta azul y verde más adelante. Comandante, nos estamos acercando al tercer planeta, dijo el Dr. Kate. Tenía 6 brazos y parecía un calamar gigante, pero era muy inteligente. Su voz llegaba a través del casco lleno de agua que llevaba. Los seres de allí acaban de empezar a viajar por el espacio. Cumplen las reglas para el primer contacto. Silterra asintió. Había hecho esto muchas veces antes. El Consejo Galáctico había encontrado 14 razas alienígenas diferentes en los últimos 3000 años. Todas ellas habían sido pacíficas. Todas habían estado felices de unirse al Consejo y vivir en paz con todos los demás. ¿Qué sabemos de ellos?, preguntó. Se llaman a sí mismos humanos, dijo el Dr. Kate More, moviendo sus brazos para operar la computadora. Viven en un planeta que llaman Tierra. Tienen 2 brazos, 2 piernas y caminan erguidos. Parecen tener curiosidad por el espacio y otras formas de vida. Bien. Envía el mensaje de primer contacto. Lejos, en la Tierra, el capitán Jake Morrison estaba bebiendo café en el puente de la Estación Espacial Nueva Frontera.
Era una mañana tranquila. La Tierra solo había construido 5 estaciones espaciales, y la suya era la más alejada de casa. Era un hombre alto con cabello castaño y ojos cansados. El servicio en el espacio era aburrido la mayor parte del tiempo. «Capitán», dijo la teniente Amy Rodríguez, su segunda al mando. Era una mujer baja con cabello negro que nunca parecía cansarse. «Estamos recibiendo una señal extraña. No es de la Tierra». Jake dejó su taza de café. «¿Qué tipo de señal?» «Es muy compleja. Tiene matemáticas e imágenes. El Dr. Harrison cree que podría ser de alienígenas». El Dr. Paul Harrison era el oficial científico de la estación. Era un hombre mayor que estudiaba historia antigua, pero también sabía sobre las reglas de contacto alienígena. Jake lo llamó al puente. «Dr. Harrison, ¿qué cree que es esto?» El anciano miró la pantalla de la computadora. Sus ojos se abrieron de par en par. «Capitán, este es un mensaje de primer contacto. Alguien está tratando de hablar con nosotros. Mire aquí». Señaló la pantalla. «Estos son problemas matemáticos, luego imágenes de átomos, luego imágenes de estrellas. Nos están mostrando que son inteligentes y quieren ser amigos». Jake sintió que su corazón latía más rápido. «¿Está seguro? He estudiado esto toda mi vida. Esto es real, capitán». 3 horas después, la nave alienígena apareció en sus pantallas. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Jake nunca había visto nada igual. Parecía estar hecha de cristal y luz. «Están pidiendo hablar», dijo Amy. «Abre un canal», dijo Jake. La pantalla cambió y Jake vio la cosa más extraña que había visto en su vida. La alienígena parecía una persona hecha de luz de colores. Era hermosa, pero muy diferente. «Saludos», dijo la alienígena. Su voz era como música. «Soy la comandante Silterra del Consejo Galáctico. Venimos en paz. Queremos dar la bienvenida a su gente a la galaxia». Jake intentó mantener la calma. «Soy el capitán Jake Morrison de la Tierra. Estamos felices de conocerlos. Nos gustaría aprender sobre su gente. ¿Podemos enviar una pequeña nave a su estación?» Jake miró a su tripulación. Todos asintieron. «Sí, pueden venir». 2 horas después, Jake observó cómo una pequeña nave alienígena se acoplaba a su estación. La comandante Silterra subió a bordo con el Dr. Kate More. Jake nunca había visto a una persona calamar de 6 brazos antes, pero intentó actuar con normalidad. «Su estación es muy agradable», dijo Silterra. «Nos gustaría hacer algunas pruebas simples solo para aprender sobre los humanos. No dolerá». «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó el Dr. Harrison. El Dr. Kate More habló a través de su casco de agua. «Escaneamos sus cuerpos para aprender cómo funcionan. Todas las razas del Consejo hacen esto. Nos ayuda a entendernos mutuamente». Jake estuvo de acuerdo. Él y otros 5 miembros de la tripulación dejaron que los alienígenas los escanearan con un dispositivo que parecía una linterna azul. Se sentía cálido pero no dolía. El Dr. Kate More miró los resultados en su pequeña computadora. Sus 6 brazos dejaron de moverse. Sus grandes ojos se abrieron mucho. «Comandante», dijo en voz baja, «necesita ver esto». Silterra miró la computadora. Su cuerpo de luz pasó de azul a rojo, lo que significaba que estaba asustada. «¿Qué pasa?», preguntó Jake. El Dr. Kate More miró a los humanos como si nunca los hubiera visto antes. «Su ADN ha sido modificado. Alguien ha trabajado en sus genes, pero esto es imposible. La evolución natural no funciona de esta manera». «¿Qué quiere decir?», preguntó el Dr. Harrison. «Alguien los ha hecho como se hace una herramienta o una máquina. Pero, ¿quién podría hacer esto y por qué?». Sila estaba ahora de un rojo brillante. En toda nuestra historia, solo una raza podía cambiar genes de esta manera. Pero desaparecieron hace mucho tiempo. Jake sintió frío. ¿Quiénes? Los llamábamos los arquitectos. Hacían armas con seres vivos. Comenzaron la última gran guerra que casi destruyó la galaxia. La habitación estaba muy silenciosa. Jake miró a su tripulación. Todos parecían asustados. «Comandante», dijo Amy desde el puente por la radio.
Los sensores de largo alcance están detectando naves. Muchas naves. Vienen hacia la Tierra muy rápido. Silterra y el Dr. Kate Moore se miraron. ¿Cuántas naves?, preguntó Jake. 50, quizás más. Estarán aquí en 6 horas. El Dr. Kate Moore revisó su computadora de nuevo. Las firmas de energía, comandante, estas no son naves del Consejo. Silterra se puso casi blanca de miedo. Después de 100.000 años, alguien vuelve a por sus armas. Jake sintió que su mano temblaba. ¿Armas? Usted, Capitán Morrison, ¿humanos? Si nuestras lecturas son correctas, toda su raza fue creada para ser los soldados perfectos, y ahora alguien viene a recogerlos. La profesora Linda Carter recibió la llamada a las 3 de la mañana. Dormía en su pequeño apartamento cerca de la universidad cuando su teléfono empezó a sonar. Era una mujer delgada con cabello gris que había pasado toda su vida desenterrando cosas antiguas del suelo. Profesora Carter, soy el general Marcus Stone de la Defensa de la Tierra. Necesita venir a la Antártida ahora mismo. Linda se sentó en la cama. General, ¿de qué se trata? Encontramos algo en el hielo. Algo muy antiguo. Las capas de hielo se derritieron el mes pasado y nos mostraron ruinas que no deberían existir. Necesitamos que nos diga qué son. 6 horas después, Linda estaba en un avión militar volando hacia el fin del mundo. Se sentó junto a un joven soldado llamado Comandante Ryan Brooks. Él estaba a cargo de los exploradores del espacio profundo de la Tierra. Profesora, lo que encontramos no tiene sentido, dijo Ryan. Los edificios son más antiguos que cualquier cosa que los humanos hayan construido, pero tienen imágenes humanas en las paredes. ¿Qué tan antiguos?, preguntó Linda. 50.000 años, quizás más. Linda se sintió confundida. Eso es imposible. Los humanos no construían nada hace 50.000 años. Todavía vivíamos en cuevas. Cuando aterrizaron en la Antártida, Linda vio la cosa más extraña de su vida. Emergiendo del hielo había un edificio negro hecho de piedra lisa. Era enorme y tenía una escritura extraña por todas partes. Pero lo que hizo que su corazón latiera rápido fueron las imágenes. Las paredes mostraban a humanos luchando, pero no luchaban contra animales u otros humanos. Luchaban contra cosas que parecían alienígenas, diferentes tipos de alienígenas. Algunos tenían tentáculos. Algunos tenían alas. Algunos parecían insectos gigantes. Y los humanos en las imágenes estaban ganando. Profesora, dijo una joven científica llamada doctora Beth Collins. Mire esta habitación. Linda la siguió a una habitación llena de máquinas extrañas. No funcionaban, pero parecían muy avanzadas, más avanzadas que cualquier cosa que los humanos tuvieran hoy. Estas máquinas son para hacer cosas, dijo la doctora Collins, pero no cosas normales. Mire estas pantallas. En las paredes había imágenes que parecían planos, pero eran planos de cuerpos humanos. Mostraban cómo cambiar los genes humanos, cómo hacer a los humanos más fuertes, más rápidos y más inteligentes. Mientras tanto, lejos en el espacio, un anciano alienígena revisaba los archivos más secretos de la galaxia. Su nombre era Talves, y era el guardián de toda la historia del Consejo. Era muy viejo, incluso para su raza, y recordaba cosas que otros habían olvidado. Talves tenía 6 patas y parecía una araña gigante hecha de metal dorado. Su computadora era del tamaño de una habitación y contenía cada pieza de información que el Consejo había recopilado en 3.000 años. Computadora, muéstrame todos los archivos sobre ingeniería genética. Dijo. Esa información está restringida. Dijo la computadora. Anular autoridad de emergencia código 77 alfa. La computadora guardó silencio por un momento. Luego, los archivos comenzaron a aparecer en la pantalla. Archivos que habían estado guardados durante miles de años. Los arquitectos, susurró Talves, ahora recuerdo. Los archivos contaban una historia terrible. Hace 100.000 años, había una raza llamada los arquitectos. Eran muy inteligentes y muy poderosos, pero también eran muy crueles. Encontraban otras razas y las modificaban. Convertían a seres pacíficos en armas.
Los arquitectos comenzaron una guerra que duró 10.000 años. Crearon ejércitos de seres modificados y los enviaron a conquistar la galaxia. Millones murieron. Planetas enteros fueron destruidos. Luego, de repente, los arquitectos desaparecieron. Nadie supo a dónde fueron. La guerra terminó y la galaxia sanó lentamente. El Consejo se formó para asegurarse de que algo así nunca volviera a suceder. Pero según estos archivos, los arquitectos tenían un último proyecto antes de desaparecer. Lo llamaron Proyecto Génesis. Estaban creando al soldado perfecto, un ser que podía adaptarse a cualquier situación y ganar cualquier batalla. De vuelta en la estación espacial, el Dr. Kate Moore seguía estudiando las muestras de ADN humano. Cuanto más miraba, más preocupado se ponía. Nunca había visto un trabajo genético tan avanzado. Comandante Silterra, dijo, he encontrado algo nuevo. Silterra se acercó a mirar su pantalla. Todavía brillaba de color rojo por la preocupación. Los cambios genéticos humanos no son aleatorios, dijo el Dr. Ketmore. Están muy cuidadosamente planeados. Mire aquí. Reflejos mejorados, aumento de la fuerza muscular, mejor visión con poca luz, curación mejorada, y esta es la parte más extraña. ¿Qué? Sus cerebros. Los cerebros humanos están modificados para ser muy buenos en la comprensión de tácticas de batalla y la lectura del comportamiento del enemigo. Pueden aprender a usar armas más rápido que cualquier otra raza que conocemos. El capitán Jake Morrison estaba escuchando todo. Se sintió enfermo. ¿Está diciendo que no somos realmente humanos? Son humanos, dijo el Dr. Kate Moore, pero son humanos más algo extra. Alguien tomó a sus antepasados y los convirtió en luchadores perfectos. El Dr. Harrison había estado muy callado. Ahora habló. Capitán, creo que sé lo que pasó con nuestra historia perdida. ¿Qué quiere decir? Hay lagunas en la historia humana. Tiempos en los que no podemos encontrar ninguna evidencia de lo que los humanos estaban haciendo. Siempre pensamos que era porque la evidencia fue destruida. Pero, ¿y si fue porque los humanos no estaban en la Tierra? Jake sintió frío. ¿Cree que nos llevaron? Sí. Llevados, modificados y luego traídos de vuelta. Los humanos que regresaron eran diferentes. Eran los antepasados de todos los humanos vivos hoy. De repente, las alarmas comenzaron a sonar en la estación espacial. La voz de Amy llegó por la radio. Capitán, las naves que se aproximan están a solo 2 horas de distancia, y acabamos de recibir otro mensaje. ¿Del Consejo? Preguntó Jake. No, señor. De las naves. Está en un idioma que nunca hemos oído antes, pero la computadora tradujo una parte. ¿Qué dice? La voz de Amy temblaba. Dice, propiedad de los arquitectos. Prepárense para la recolección. En la Antártida, la profesora Carter hizo un descubrimiento que lo cambió todo. En la habitación más profunda del edificio, encontró una máquina que todavía funcionaba. Cuando la tocó, se encendieron luces y apareció un holograma. El holograma mostraba un ser que parecía un humano alto, pero de alguna manera incorrecto. Sus ojos eran demasiado grandes y su piel era gris. Hablaba en un idioma que no era humano, pero de alguna manera Carter podía entenderlo. Fase 7 completa. Dijo el holograma, la raza Arma ha sido creada con éxito y colocada en el mundo objetivo. La programación genética es estable. Los guerreros están listos para la activación cuando sea necesario, esperando órdenes finales de despliegue. El holograma parpadeó y mostró imágenes de humanos luchando. Pero estos humanos eran diferentes. Se movían más rápido que los humanos normales. Eran más fuertes. Usaban armas y tácticas que parecían imposibles. La raza de soldados perfecta, continuó el holograma, combinando los mejores rasgos de 17 especies guerreras diferentes en una forma adaptable. Cuando se activen, serán imparables. La profesora Carter retrocedió de la máquina. Sus manos temblaban. Doctora Collins, dijo, ponga al general Stone en la radio ahora mismo. ¿Qué debo decirle? Carter miró el holograma, que ahora mostraba rostros humanos. Rostros humanos normales. Personas que se parecían a sus vecinos y amigos.
Dile que acabamos de descubrir por qué esas naves vienen por nosotros. Elena Vázquez trabajaba hasta tarde en la sala de comunicaciones cuando todo cambió. Era una mujer pequeña con cabello negro corto que pasaba sus días escuchando señales de radio del espacio profundo. Normalmente era un trabajo tranquilo, pero esa noche era diferente. La señal comenzó como un suave zumbido en sus auriculares. Elena había escuchado miles de señales espaciales antes, pero esta se sentía extraña. Le hacía hormiguear la cabeza y latir el corazón más rápido. Computadora, analiza esta señal, dijo. Fuente de la señal desconocida. El reconocimiento de patrones muestra secuencias matemáticas complejas. Advertencia. La señal parece estar afectando los patrones de ondas cerebrales locales. Elena se sintió mareada. El zumbido se estaba haciendo más fuerte. Intentó quitarse los auriculares, pero sus manos no se movían. El sonido venía ahora de dentro de su cabeza. Entonces sucedió algo asombroso. Elena de repente podía entender cosas que nunca había aprendido. Miró los sistemas informáticos alienígenas que el Dr. Kate Moore había traído a la estación. Antes parecían luces y botones al azar. Ahora podía leerlos como si fueran español. Elena, ¿estás bien?, preguntó el comandante Troy Adams. Era un hombre grande con cabello rojo que lideraba el equipo de defensa. Había venido a ver cómo estaba cuando escuchó sonidos extraños de la sala de comunicaciones. Comandante, dijo Elena, su voz sonando diferente. Puedo leer su idioma. Puedo entender cómo funcionan sus armas. Sé cosas que no debería saber. Troy sintió el mismo extraño hormigueo en su cabeza. Miró las pantallas tácticas en la pared. De repente, pudo ver patrones en las naves enemigas que se acercaban. Sabía exactamente dónde atacarían y cómo detenerlos. En toda la estación, los humanos estaban cambiando. El Dr. Paul Harrison descubrió que podía entender la escritura antigua de la Antártida sin usar un traductor. El capitán Jake Morrison descubrió que podía predecir lo que las naves alienígenas harían a continuación. La teniente Amy Rodríguez se dio cuenta de que podía calcular tácticas de batalla en su cabeza más rápido que la computadora. La señal no solo afectaba a la estación espacial. Estaba llegando a cada humano en la Tierra y en el espacio. En el planeta de abajo, la gente normal era de repente diferente. Una maestra en Nueva York descubrió que podía desmontar y volver a montar un arma en segundos. Un granjero en Texas miró al cielo y supo exactamente dónde se escondían las naves enemigas. Un niño en Londres comenzó a dibujar planes de batalla que pondrían celosos a los generales. La doctora Beth Collins estaba estudiando la señal cuando hizo un descubrimiento terrible. Era una joven científica especializada en cómo funcionaba el cerebro. Lo que encontró la asustó mucho. La señal está reescribiendo nuestros cerebros, le dijo al general Stone por la radio. Está activando partes del ADN humano que han estado dormidas. Nos estamos convirtiendo en otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Cómo?, preguntó el general. Nos estamos convirtiendo en las armas que fuimos diseñados para ser. Las naves que se aproximaban finalmente llegaron. Eran negras y plateadas, con forma de largos cuchillos cortando el espacio. Había 60 de ellas, todas moviéndose en formación perfecta. La nave líder envió un mensaje a la estación espacial. Cuando el capitán Jake escuchó la voz, supo de alguna manera que no era de un ser vivo. Era de una máquina que había estado esperando durante mucho tiempo. Soy el constructor primordial, dijo la voz. Sonaba fría y vacía. He venido a recoger mi propiedad. Las unidades armas se prepararán para el transporte. No somos tu propiedad, dijo Jake. Pero incluso mientras hablaba, sintió que su mente cambiaba. Sabía cosas sobre el combate espacial que nunca había aprendido. Podía ver debilidades en las naves enemigas que deberían haber sido imposibles de detectar. Ustedes son el proyecto Génesis, dijo el constructor primordial. La raza de soldados perfecta, creada por los arquitectos para terminar la Gran Guerra. Han sido activados. Obedecerán. La comandante Silterra y el Dr. Kate Moore observaron con asombro cómo los humanos en la estación cambiaban ante sus ojos. Elena ahora controlaba sistemas informáticos alienígenas como si los hubiera construido ella misma.
Troy planeaba estrategias de batalla que impresionaban incluso a los experimentados oficiales del Consejo. «Esto es imposible», susurró el Dr. Kate Moore. «Están aprendiendo más rápido de lo que nuestras computadoras pueden procesar la información». Pero Jake Morrison luchaba contra los cambios en su mente. Una parte de él quería obedecer al constructor primordial. Una parte de él se sentía como un soldado que había estado durmiendo y ahora despertaba, pero otra parte de él todavía era humana. «Nosotros elegimos nuestro propio camino», dijo Jake a las naves enemigas. El constructor primordial guardó silencio por un momento. Luego volvió a hablar, y su voz sonaba sorprendida. «¿Resisten la activación? Esto no estaba programado en su diseño. Quizás no nos diseñaron tan bien como pensaban», dijo Jake. Fue entonces cuando comenzó la primera batalla. Las naves enemigas avanzaron para capturar la estación espacial. Pero los humanos estaban listos. Elena ya había descubierto cómo usar las armas de la estación mejor que nadie. Troy había posicionado sus defensas de maneras que sorprendieron a las naves atacantes. El Dr. Harrison había decodificado el lenguaje de batalla del enemigo y sabía lo que harían a continuación. La estación espacial luchó como nunca antes. Cada humano a bordo trabajaba en conjunto como partes de una máquina gigante. Pero no eran máquinas frías como sus enemigos. Todavía eran humanos por dentro, incluso con sus nuevas habilidades. Amy Rodríguez notó algo extraño durante la batalla. «Capitán, las naves enemigas no están tratando de destruirnos. Están tratando de inutilizarnos y llevarnos vivos. Quieren capturarnos». Jake se dio cuenta. Realmente somos sus armas. La batalla duró 2 horas. Los humanos ganaron, pero por muy poco. Habían destruido 10 naves enemigas y dañado muchas más. Pero todavía quedaban 50 naves, y venían más. La doctora Collins hizo otro descubrimiento mientras la batalla sucedía. «Encontré algo importante», les dijo a todos. «La señal de activación se puede cambiar. Podemos mantener nuestras nuevas habilidades, pero seguir siendo humanos. Podemos elegir en qué nos convertimos». «¿Cómo?», preguntó Jake. «Necesitamos modificar la señal. En lugar de convertirnos en sus armas, podemos usarla para convertirnos en lo que queremos ser». Elena levantó la vista de sus computadoras. Sus ojos brillaban con nuevos conocimientos. «Puedo hacerlo. Entiendo su tecnología ahora, pero necesitamos tiempo». La voz del constructor primordial llegó de nuevo por la radio. «No pueden resistir su programación para siempre. Son armas. Servirán a sus creadores». Jake miró a su tripulación. Todos eran diferentes ahora, pero seguían siendo las personas que siempre había conocido. Eran más fuertes y más inteligentes, pero seguían siendo humanos donde importaba. «No somos armas», dijo Jake. «Somos personas y elegimos proteger en lugar de destruir». Las naves enemigas comenzaron a avanzar de nuevo, preparándose para otro ataque. Pero esta vez, los humanos estaban listos para luchar por algo más que la supervivencia. Estaban luchando por el derecho a elegir su propio destino. La almirante Susan Clark estaba en el puente de la nave de guerra más nueva de la Tierra, la Estrella de la Libertad. 3 días antes, había sido solo otra capitana de nave. Ahora lideraba la lucha de la humanidad por la libertad. La señal de activación la había cambiado como a todos los demás, pero usó sus nuevas habilidades para proteger en lugar de destruir. Susan era una mujer alta con cabello rubio y agudos ojos azules. Cuando la señal la alcanzó, de repente entendió la guerra espacial mejor que los almirantes que la habían estudiado durante décadas. Pero, más importante, entendió que tener poder significaba elegir cómo usarlo. «Almirante, tenemos 30 naves humanas listas para la batalla», informó el capitán Nick Turner. Era un joven que comandaba la nave más rápida de la flota. Como Susan, la señal de activación lo había convertido en un brillante luchador táctico. A diferencia de los planes del constructor primordial, eligió luchar por la libertad. «¿Y las naves del Consejo?», preguntó Susan. «La comandante Silterra dice que nos ayudarán, pero tienen miedo. Nunca han visto nada como lo que podemos hacer». Susan entendía su miedo. Ayer,
La nave del capitán Nick había luchado contra 5 naves de los arquitectos a la vez y había ganado. Su tripulación movía sus armas con una sincronización perfecta. Predecían los movimientos enemigos antes de que los enemigos los hicieran. Luchaban como si lo hubieran estado haciendo durante 1000 años, pero el Consejo también había visto algo más. Cuando la batalla terminó, la tripulación de Nick había salvado a los supervivientes de las naves enemigas en lugar de destruirlos. Esto no era lo que se suponía que debían hacer las armas. En el planeta de abajo, la embajadora Lisa Murphy intentaba prevenir una guerra galáctica. Era una mujer inteligente con cabello castaño que siempre había sido buena para hacer que la gente trabajara junta. Ahora, con sus habilidades mejoradas, podía leer las emociones de las personas y entender exactamente lo que pensaban. Comandante Silterra, dijo Lisa durante su reunión, su gente piensa que nos vamos a convertir en monstruos. El cuerpo de luz de Silterra brillaba de color naranja, lo que significaba que estaba preocupada. Embajadora Murphy, debe entender. Hemos visto lo que las armas de los arquitectos pueden hacer. Destruyeron sistemas estelares enteros. Pero no estamos haciendo eso. Lisa dijo, estamos eligiendo proteger a la gente, incluso a nuestros enemigos. Por ahora, dijo el Dr. Kate Moore, que también estaba en la reunión. Pero, ¿qué pasa cuando se enojan? ¿Qué pasa cuando alguien hiere a su gente? ¿Seguirán eligiendo ser pacíficos? Lisa pensó en esta pregunta. Podía sentir los instintos guerreros dentro de su mente. Cuando se enojaba, una parte de ella quería luchar y destruir, pero otra parte de ella, la parte humana, quería encontrar mejores soluciones. Tendremos que demostrárselo, dijo. Esa oportunidad llegó antes de lo que nadie esperaba. El constructor primordial envió un mensaje a todas las naves humanas y a la flota del Consejo. Atención a todas las naves, dijo la voz fría. Las unidades arma han fallado. No responden a los comandos adecuados. Ahora demostraremos la programación correcta. En los sensores de largo alcance, apareció una enorme flota de naves de los arquitectos. Había más de 200 de ellas, más de las que nadie había visto en un solo lugar. Pero no se dirigían a la Tierra ni a las naves humanas. Se dirigían al mundo natal de Silterra. El constructor va a atacar nuestro planeta, dijo Silterra, su cuerpo volviéndose rojo brillante de miedo. 3.000 millones de personas viven allí. ¿Por qué?, preguntó Susan por la radio. El constructor primordial respondió. Para mostrar a las unidades arma lo que les sucede a quienes interfieren con la propiedad de los arquitectos. Cuando vean a sus aliados destruidos, recordarán su propósito. Susan sintió que la programación guerrera en su mente reaccionaba a esta amenaza. Cada instinto le decía que atacara directamente a la flota de los arquitectos. Eso es lo que haría un arma. Pero Susan era más que un arma. Todas las naves humanas, aquí la almirante Clark, dijo por el canal de la flota. Vamos a salvar a la gente de Silterra, pero lo haremos a nuestra manera. El capitán Nick fue el primero en responder. Almirante, mi nave está lista. ¿Cuáles son sus órdenes? Protegeremos a los inocentes. Salvaremos vidas. Mostraremos a todos que los humanos eligen ser héroes, no armas. La flota humana saltó al hiperespacio. Llegaron al mundo natal de Silterra justo cuando las naves de los arquitectos comenzaban su ataque. El planeta de abajo era hermoso, cubierto de ciudades de cristal que brillaban como diamantes. Las naves de los arquitectos disparaban a las ciudades, tratando de causar el mayor daño posible. Querían enojar a los humanos para que perdieran el control y se convirtieran en las armas que fueron diseñados para ser. Pero los humanos sorprendieron a todos. En lugar de atacar directamente a las naves de los arquitectos, se centraron en proteger el planeta. La nave de Nick usó sus armas para derribar misiles antes de que pudieran alcanzar las ciudades. Otras naves humanas crearon escudos de energía alrededor de las áreas más importantes. La doctora Beth Collins, que ahora servía en una de las naves de guerra, tuvo una idea. Almirante, puedo modificar las señales de nuestra nave. Podemos perturbar las naves de los arquitectos sin destruirlas. Hazlo, ordenó Susan. Lo que siguió fue la batalla espacial más extraña de la historia galáctica.
Los humanos lucharon con increíble habilidad y poder, pero intentaban salvar vidas en lugar de quitarlas. Cuando las naves de los arquitectos eran inutilizadas, las tripulaciones humanas rescataban a los supervivientes. Cuando las ciudades estaban amenazadas, las naves humanas se ponían en peligro para protegerlas. El constructor primordial observaba todo esto con confusión. Su fría mente de computadora no podía entender lo que estaba viendo. ¿Por qué las unidades arma protegen al enemigo?, preguntó por la radio. Este comportamiento no está programado, respondió la almirante Clark mientras su nave salvaba un transporte lleno de civiles que caía. Porque elegimos ser más de lo que nos hiciste. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, los humanos habían salvado el planeta y a su gente. Habían inutilizado la mayor parte de la flota de los arquitectos sin destruir por completo una sola nave. Habían rescatado a supervivientes enemigos y curado a los heridos. La comandante Silterra estaba en el puente de su nave, observando a las naves humanas ayudar a reparar el daño en su mundo. Su cuerpo brillaba dorado, lo que significaba que se sentía asombrada y agradecida. Dr. Kate More, dijo, creo que nos equivocamos con los humanos. ¿En qué sentido, comandante? No son armas en absoluto. Son guardianes. De vuelta en la Tierra, la doctora Collins hizo su descubrimiento más importante hasta el momento. Había estado estudiando la señal de activación modificada que Elena había creado. Encontré algo maravilloso, les dijo a todos. La señal todavía nos está cambiando, pero de una manera nueva. Nos estamos convirtiendo en algo que los arquitectos nunca planearon. ¿Qué?, preguntó Elena. Nos estamos convirtiendo en los pacificadores perfectos. Nuestras habilidades guerreras están siendo equilibradas por algo más. Compasión. El deseo de proteger en lugar de destruir. Estamos evolucionando más allá de su diseño. El constructor primordial envió un último mensaje a la flota humana. Esto es imposible. Las armas no pueden elegir. Las armas no pueden evolucionar. Las armas no pueden rechazar su programación. La almirante Clark sonrió al responder. Entonces supongo que ya no somos armas. La flota de los arquitectos comenzó a retirarse, pero los humanos sabían que esto no había terminado. El constructor primordial lo intentaría de nuevo. Pero ahora los humanos tenían aliados. El Consejo Galáctico había visto en que podían convertirse realmente los humanos mejorados. Habían visto guerreros que elegían la paz. Habían visto armas que elegían curar. Habían visto a la fuerza de combate más aterradora de la galaxia usar su poder para salvar vidas en lugar de quitarlas. La guerra por el alma de la humanidad casi había terminado. Pero la batalla final aún estaba por llegar. La presidenta Karen Williams estaba en la sala de guerra, en las profundidades de la capital de la Tierra. Era una mujer fuerte con cabello gris que había liderado a la Tierra en muchos momentos difíciles. Pero nada la había preparado para este momento. Hoy decidiría el futuro de la raza humana. Alrededor de la sala, las pantallas mostraban la flota final de los arquitectos acercándose a la Tierra. 500 naves lideradas por el propio constructor primordial en una nave masiva del tamaño de una pequeña luna. Esto era todo lo que les quedaba a los arquitectos. Señora Presidenta, dijo el Dr. Alex Chen por la radio. Él era el científico que había descubierto cómo cambiar la señal de activación. Mi contraseñal está lista. Si la usamos, los humanos mantendrán sus habilidades mejoradas pero se liberarán del control de los arquitectos para siempre. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó Karen. No lo sabemos. Esto nunca se ha intentado antes. Podríamos perder nuestras nuevas habilidades por completo. O podría suceder algo inesperado. Karen miró las pantallas que mostraban al enemigo acercándose. Pensó en la almirante Clark y el capitán Turner, que se preparaban para la batalla final. Pensó en todos los humanos que habían elegido proteger en lugar de destruir. Dr. Chen, envíe la señal por toda la galaxia. Cada humano sintió el cambio. La programación guerrera que los arquitectos habían incorporado en ellos fue reemplazada por algo nuevo. Mantuvieron su fuerza, velocidad e inteligencia mejoradas. Pero ahora estas habilidades servían a un propósito diferente.
La comandante Lisa Brown lideraba la flota combinada humana y del Consejo cuando la contraseñal la alcanzó. Era una mujer valiente con cabello rojo corto que se había convertido en una de las mejores comandantes espaciales de la humanidad. Cuando la señal la alcanzó, sintió que lo último de la programación de los arquitectos desaparecía de su mente. A todas las naves, aquí la comandante Brown, dijo por el canal de la flota. Ya no estamos atados por el diseño de nuestros creadores. Hoy elegimos nuestro propio destino. La batalla final comenzó en el espacio alrededor de la Tierra. La flota de los arquitectos era enorme y poderosa, pero algo extraño sucedió cuando atacaron. Las naves humanas y del Consejo no lucharon como enemigos tratando de destruirse mutuamente. Lucharon como un equipo tratando de resolver un problema. El capitán Nick Turner lideró un grupo de naves rápidas que inutilizaron las armas enemigas en lugar de destruir las naves. La almirante Clark comandó las naves pesadas que protegían las áreas civiles y las naves de rescate. Incluso la comandante Silterra y las naves del Consejo lucharon junto a los humanos, sin miedo de en qué podrían convertirse. El constructor primordial observaba la batalla desde su nave masiva. Su mente de computadora intentaba entender lo que estaba sucediendo, pero no podía. Estas armas actuaban como si se preocuparan por sus enemigos. Intentaban salvar vidas en lugar de quitarlas. Atención, unidades humanas, transmitió el constructor primordial. Están funcionando mal. Regresen a la base para reprogramación. La presidenta Williams respondió desde la Tierra. No estamos funcionando mal. Estamos funcionando exactamente como elegimos funcionar. Imposible. Son armas. Las armas no eligen. Entonces ya no somos armas. La batalla se prolongó durante 12 horas. Las naves humanas lucharon con una habilidad increíble, pero lucharon para capturar e inutilizar en lugar de destruir. Cuando las naves enemigas eran dañadas, los equipos de rescate humanos arriesgaban sus vidas para salvar a los supervivientes. Cuando las naves del Consejo estaban en problemas, los humanos las protegían sin que se les pidiera. La doctora Collins, que estudiaba la batalla desde una nave médica, hizo un descubrimiento asombroso. Los humanos no solo luchan mejor, informó. Están pensando mejor. Están resolviendo problemas que las computadoras militares no pueden resolver. Pero lo hacen con amabilidad en lugar de crueldad. El punto de inflexión llegó cuando la nave del capitán Turner fue gravemente dañada mientras protegía un transporte del Consejo. El constructor primordial vio esto como una prueba de que los humanos eran débiles. Ya ven, transmitió a todas las naves. Las unidades armas se sacrifican por seres inferiores. Esto demuestra que están rotas. Pero la comandante Brown tuvo una idea diferente. Todas las naves humanas, protejan al capitán Turner. Muéstrenle al constructor lo que realmente somos. Lo que sucedió a continuación asombró a todos. Toda la flota humana se movió para proteger una nave dañada. Formaron un escudo de naves alrededor de la nave de Turner, cada una dispuesta a recibir daño para salvar a su amigo. Incluso las naves del Consejo se unieron a la formación protectora. Los ataques del constructor primordial no pudieron abrirse paso. No importaba cuánta potencia de fuego usara, la flota combinada absorbía el daño y seguía luchando. Ya no eran armas individuales. Eran una familia protegiéndose mutuamente. Este comportamiento no tiene sentido, dijo el constructor primordial. Las armas no protegen a otras armas. No somos armas, replicó la almirante Clark. Somos personas, y las personas protegen a quienes les importan. El ataque final llegó cuando el constructor primordial lanzó todas las armas que tenía contra la propia Tierra. Pero las flotas humana y del Consejo estaban listas. Formaron una formación defensiva perfecta alrededor del planeta, cada nave sabiendo exactamente dónde estar y qué hacer. La comandante Brown tomó la decisión final. Todas las naves, apunten a la computadora principal del constructor. Inutilicen. No destruyan. Es hora de terminar esto sin más muertes. La flota combinada centró sus ataques en la masiva nave enemiga. Pero en lugar de intentar volarla por los aires, inutilizaron cuidadosamente sus armas y motores. Cuando el constructor primordial quedó indefenso,
las naves humanas se acercaron para rescatar a la tripulación. Dentro de la nave del constructor, encontraron algo triste. No había tripulación. El constructor primordial era solo una computadora solitaria que había estado siguiendo su programación durante 100.000 años. No sabía cómo hacer nada excepto fabricar armas y librar guerras. El Dr. Chen tuvo una idea. Podemos reprogramarlo. Enseñarle a construir cosas en lugar de armas. Enseñarle a crear en lugar de destruir. ¿Por qué me ayudarían?, preguntó el constructor primordial. Intenté esclavizar a su especie. La presidenta Williams respondió desde la Tierra, porque eso es lo que hace la gente. Ayudamos a otros a ser mejores de lo que eran. La guerra terminó no con explosiones y muerte, sino con comprensión y cambio. El constructor primordial acordó dejar de fabricar armas y comenzar a ayudar a reconstruir los mundos que habían sido dañados en la lucha. El Consejo Galáctico ofreció a la humanidad la membresía plena, no como socios menores, sino como los protectores de la paz que habían elegido ser. Los humanos se extendieron por la galaxia, pero no como conquistadores. Se convirtieron en pacificadores, usando sus habilidades mejoradas para prevenir guerras antes de que comenzaran. La comandante Silterra visitó la Tierra un año después. Encontró a humanos trabajando junto a alienígenas de docenas de mundos diferentes. Todos ellos construyendo un futuro mejor juntos. Almirante Clark, dijo, tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es, comandante? Los arquitectos los diseñaron para ser las armas perfectas, pero se convirtieron en algo más. ¿Qué son ahora? Susan Clark sonrió mientras observaba a niños humanos y alienígenas jugar juntos en un parque. Somos lo que elegimos ser. Somos los guardianes de la paz. Pasaron los años y la galaxia se volvió más segura. Los pacificadores humanos previnieron conflictos con sabiduría en lugar de armas. Usaron sus habilidades guerreras para proteger a los débiles y su inteligencia mejorada para resolver problemas sin violencia. La aterradora verdad de que los humanos fueron hechos para la guerra se había convertido en algo hermoso. Las armas perfectas habían elegido convertirse en protectores perfectos. Demostraron que la fuerza más poderosa del universo no era la capacidad de destruir, sino la elección de construir algo mejor. Y al final, esa elección marcó toda la diferencia.